Buen día. Es un gusto volver con ustedes en una nueva presentación. Hoy conoceremos cómo se lleva a cabo una revisión de contrato. Las temáticas que atenderemos serán: 1. La definición de un contrato. 2. Los requisitos regulatorios. 3. Aspectos básicos del contrato. 4. Formato FOLEG 20. 5. Ejemplo de cómo llenarlo. 6. Consideraciones. 7. Problemas recurrentes. 8. Importancia de conocer el contenido del contrato. 9. Función principal del Departamento Legal en la revisión. 10. Conclusiones. Comenzando con nuestro primer punto, veremos lo que es la definición. Un contrato es un acuerdo legalmente vinculante entre dos o más partes, que establece obligaciones y derechos mutuos. Es un mecanismo fundamental para formalizar relaciones comerciales, laborales o de cualquier otro tipo. Es decir, los acuerdos negociados entre ambas partes se establecerán y serán regulados por este contrato que define lo conveniente por ambas partes. Continuando, para la realización de un contrato, las autoridades correspondientes solicitarán que la documentación que presentemos esté vigente. ¿Qué nos solicitará? Dependiendo de la figura, sea física o moral, algunos de los requisitos serán distintos. Para ambos casos se requerirá: 1. Identificación oficial. 2. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. 3. El CIF. 4. Opinión de cumplimiento positiva 32D. En el caso de la figura moral, añadirá: poder notarial del representante legal y acta constitutiva. Es necesaria la documentación completa para agilizar todo el proceso. Siguiendo con otro punto, ahora veremos los aspectos básicos que se deben tomar en cuenta para un contrato. 1. Identificar las partes y el objeto del contrato. Verificar que las partes estén claramente identificadas y el objeto del contrato esté bien definido. 2. Revisión de las cláusulas. Asegurar que el contrato considere obligaciones de cada parte, términos de pagos y precios, plazos, entregas, penalizaciones y resolución de conflictos. 3. Leyes aplicables de acuerdo al estado donde se celebrará el contrato. Para que el área legal pueda llevar a cabo un contrato o la revisión del mismo, debemos llenar y entregarles el formato FOLEG 20 que se nos solicita para agilizar el proceso. Vamos a ver un ejemplo de cómo debe llenarse el formato para que sea claro y preciso a la hora de entregarlo. En este ejemplo de llenado comenzamos con la fecha de solicitud del servicio, que estamos requiriendo con el área legal, el tipo de contrato que se revisará o realizará. Hay que especificar qué ejercicio se va a ejecutar, y quede establecido dentro del contrato con todos los detalles, redactando el alcance del mismo. Como observaciones vamos a hacer mención sobre toda la documentación que vamos a adjuntar en físico a este formato. Continuando con el llenado del formato, vamos a añadir del lado de requisitos cuál es la documentación requerida para brindar soporte a este formato y del lado derecho las observaciones sobre lo que se adjunta. Acta constitutiva. RFC/constancia de situación fiscal no mayor a 3 meses. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Documento notarial donde se otorgan facultades administrativas para quien firmará el contrato por parte del cliente. Identificación oficial del representante legal o cliente. Opinión favorable por parte del SAT, de acuerdo con el artículo 32D. Orden de compra aceptada por el cliente. Vamos a requerir información del cliente, como el correo electrónico de su departamento legal y su número telefónico. Aviso de registro en caso de contacto de obra, CIROC. ¿Aplica o no aplica? En caso de que el cliente requiera REPSE mencionar, si ya se envió. Cuadrilla de aplicación en caso de que sea necesario, debe llevar nombre completo, qué puesto ejerce, su CURP y número de seguro social, deben de ser 4 personas. Ubicación donde se ejecutará el servicio. La fecha de inicio y fecha de término en que se llevará el servicio. Tipo de garantía, fianza, pagaré o póliza. Siguiendo, debemos corroborar con el área de crédito y cobranza. Si el cliente tiene crédito con nosotros, en caso de tenerlo adjuntar la confirmación, de lo contrario anotar NA.
Se adjunta el convenio de confidencialidad debidamente firmado. En el cronograma de ejecución y entregables, también se va a adjuntar el plan de trabajo que se llevará a cabo. Solo en caso de que haya contraprestación se hará mención. Siguiente, hay de escribir el cómo será la forma de pago, los plazos y anticipos que estarán liquidando el servicio otorgado. Y finalmente, si el servicio o trabajo ya fue realizado, hay que adjuntar el o los comprobantes de pago. Pasando al siguiente tema. Una vez que fue llenado nuestro documento, debemos considerar 3 puntos importantes. 1. El departamento legal necesita entender con precisión el tipo de servicio que se va a contratar para poder validar correctamente la documentación legal y fiscal correspondiente. Es por ello que el formato debe ser claro y preciso con lo que se requiere y con toda la documentación soporte a la mano. 2. En caso de que no esté completa la documentación soporte, la descripción sea ambigua o incompleta, puede llegar a generar retrasos en la validación. Se pueden realizar observaciones innecesarias que nos hacen prolongar la revisión y estar en riesgo de incumplimiento normativo. 3. Debemos de ver este formato como una herramienta de control, que nos va a permitir alinear lo operativo con lo legal, asegurando que el contrato refleje fielmente lo que se va a ejecutar. De esta manera no caeremos en malas prácticas o incumplimiento con nuestro cliente, proveedor o con quien estemos celebrando la firma de un contrato. Al llevar a cabo este proceso del llenado de formato y la documentación adjuntada, puede haber fallas en la comunicación interna y ocasionar un problema de malos entendidos o duplicidad de información, solo por mencionar algunos. Por ejemplo, al hacer envío de un documento o información, el no brindar las indicaciones permite que el receptor de la información tenga una interpretación errónea sobre lo que procede con el documento o información. Otro de los problemas recurrentes. Al solicitar un documento o firma debemos ser claros con lo requerido. Son requisitos importantes que al no contar con ellos retrasaría la firma o revisión de los contratos. Debemos especificar qué necesitamos y el alcance del documento para agilizar el proceso. El representante legal no firmará sin la validación del departamento legal. Continuando con nuestro siguiente tema. ¿Por qué creen que el área solicitante debe conocer el contenido del contrato? Por área solicitante nos referimos a los departamentos internos que solicitan al área legal, ya sea una revisión de contrato o la realización del mismo. 1. El área solicitante es quien representa a la empresa frente al cliente o proveedor. Es decir, si el cliente o proveedor exige algo, el área solicitante debe saber si está en el contrato. No es válido decir eso lo ve legal. El cliente espera respuestas claras y rápidas. Y el contacto directo es con el solicitante. 2. El contrato puede contener condiciones comerciales que impactan negativamente. El solicitante debe conocer los plazos de entrega, las penalizaciones, las formas de pago, las exclusividades y garantías. Esa información puede llegar a afectar lo que ofrecemos y cómo se va a gestionar. Si no leen el contrato, pueden llegar a comprometer a la empresa sin saberlo. 3. El departamento legal revisa riesgos. Sin embargo, el área solicitante, ventas, proyectos, compras, operaciones, ejecuta. El departamento legal se encarga de validar que el contrato sea jurídicamente seguro. Sin embargo, el área solicitante es quien corrobora que el alcance esté correctamente reflejado en el contrato. Si no lo está, se debe corregir antes de firmar. De lo contrario, puede afectar la operación y las finanzas. 4. Evita malentendidos internos. Como ya hemos mencionado, es importante que la información fluya de la manera correcta siguiendo los protocolos mencionados. Si no, cuando hay un conflicto o controversia, la primer pregunta es: ¿qué dice el contrato? Si el área solicitante no lo conoce, se pierde tiempo, se generan conflictos y se debilita la posición frente al cliente o proveedor. 5. El solicitante puede detectar cláusulas que afectan la operación. Por ejemplo, quien solicita el servicio sabe de antemano cuáles son las condiciones de pago que no coinciden con lo acordado, plazos imposibles, obligaciones que no se pueden cumplir. El departamento legal puede no tener contexto operativo, pero el área solicitante sí. Por eso es importante que como área que está al frente dando la cara con el cliente o proveedor conozca completamente el contrato. Debe de ser un apoyo para el área legal ante información no solicitada, cláusulas comerciales no establecidas y brindarle esa seguridad,
de manera interna en la empresa como a los externos, sobre mantener todo en orden conforme a lo establecido jurídicamente. Bien, ya vimos la importancia del por qué el área solicitante debe conocer el contenido de un contrato. Ahora daremos los motivos sobre el área legal, por qué también es importante que conozca el contenido. 1. Debe saber identificar correctamente a las partes y el objeto. Es decir, el departamento legal se asegura que las personas que firman tengan facultades legales, que acrediten su personalidad y que el objeto del contrato esté claramente definido y alineado con el alcance. 2. De igual forma debe incluir todas las cláusulas que cubran cualquier tipo de escenario como plazos, pagos, entregables, garantías, penalizaciones, confidencialidad, propiedad intelectual, terminación anticipada, etc. El departamento legal debe prever lo que puede salir bien y lo que puede salir mal. 3. Y finalmente proteger a la empresa ante cualquier riesgo. El departamento legal debe identificar las cláusulas que podrían generar responsabilidad, sanciones, litigios o pérdida de derechos. La revisión es estratégica. No solo valida, también negocia y corrige. Por eso es importante que todos los involucrados conozcan hasta los mínimos detalles del contrato y sobre todo que lo entiendan, para beneficio de su trabajo, manejar las buenas prácticas y cuidar los activos mercantiles, identificando los escenarios, incluir cláusulas adecuadas y proteger a la empresa. A manera de conclusión, el contrato no es solo un documento jurídico, es un acuerdo vivo entre lo que se promete, lo que se hace y lo que se protege. Conocerlo no es opcional, es parte del trabajo del área solicitante. El formato FOLEG 20 nos va a permitir que la revisión sea ágil, clara, ordenada y útil para todas las áreas. Llenarlo correctamente es una responsabilidad compartida que asegura que lo comercial, lo operativo y lo legal trabajen en conjunto, con eficiencia y seguridad. Agradecemos su atención y les deseamos mucho éxito.